tal, seguidores? Somos estudiantes del séptimo ciclo de la carrera profesional Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Barranca. En esta ocasión, el grupo está conformado por Karen Pichilingue Vascones, Lucy Tintaviera, Sánchez Ortigue Brillí y quien les habla, Mariela Caldas Peña. Hablaremos sobre el tema de cédulas y marcas de auditoría. Cédulas de auditoría. Las cédulas de auditoría son documentos en los que se describen los procedimientos y técnicas utilizadas durante la ejecución de la auditoría, así como los resultados y conclusiones en que se sustenta la opinión del auditor. Tipos de cédulas de auditoría. La primera tenemos cédulas sumatorias o de resumen. Contiene los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con los estándares del periodo anterior, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que requieran de explicación, aclaración, ampliación de algún procedimiento de auditoría antes de concluir la revisión. Cédula analítica. Es conveniente que la información de documentación recabada se clasifiquen de tal forma que permitan declarar fácilmente las desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones y que de ellas se incluyan los comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. En las cédulas se incluye además el razonamiento de cifras específicas o la verificación de algún cálculo, que son útiles para reforzar el resultado de las pruebas específicas de detalle o de análisis. Cédulas subanalíticas. Por medio de las cédulas subanalíticas, efectúa la desagregación, detalle o análisis a la profundidad de los datos contenidos en una cédula analítica, mediante la aplicación de los mismos procedimientos utilizados o de otros complementarios. Cédulas maestras. Una vez concluido el trabajo de auditoría y de manera adicional a las cédulas en que se presentan las conclusiones, se deberá integrar al inicio del legajo de los papeles de trabajo un informe por resultado, en el que se expongan brevemente los antecedentes de este. Estructura de las cédulas de auditoría. Las cédulas que elabora el auditor pueden tener variadas formas de acuerdo a su criterio, pero en la práctica común se utilizan hojas multicolumnares, manuales o electrónicas, en las cuales llevan la siguiente estructura formal. Índice de la cédula o memorando. Ubicada en la parte superior derecha, permite la localización rápida del papel de trabajo. Se acostumbra a marcarse con lápiz de auditoría de color rojo, verde o azul, de tal manera que sea visible y que no quede oculto cuando se pliega la cédula. Si se trata de una cédula cuya información ocupa más de una planilla, se indicará con numeración, por ejemplo, 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Encabezamiento. Es donde va el nombre de la compañía auditada, rubro de los estados financieros, el cual da el nombre a la cédula, memorándum u otro tipo de papel de trabajo, con la fecha de auditoría que es la misma de los estados financieros examinados. Responsables, donde va el nombre, las iniciales o la rúbrica de los responsables por la elaboración o supervisión de las cédulas. Cuerpo de trabajo. En esta parte se desarrolla toda la auditoría y se consignan los datos obtenidos por el auditor para llegar a la evidencia suficiente y competente. Conclusión. Cada área de trabajo donde se ha desarrollado de una manera completa un trabajo debe tener conclusiones adecuadas, basadas en el trabajo de auditoría, respaldada por la evidencia contenida en los papeles de trabajo, que corresponda a los objetivos que persigue el trabajo. Las conclusiones deben expresar en forma clara la opinión de la persona que efectúa el trabajo, con lo cual se le responsabiliza del mismo. Significado de marcas. Al final de la cédula, a manera de conversiones, se coloca el significado de las marcas de auditoría utilizadas en el cuerpo de trabajo. Fuente de información. Si se amerita, se coloca la fuente de donde se obtuvieron los datos que desarrolló el trabajo. Características de las cédulas. 1. Que sea objetiva,
Es decir, que la información sea imparcial y suficientemente amplia para que el lector pueda formarse una opinión. 2. Que sea de fácil lectura, por la cual se integrará de manera lógica, clara y sencilla. 3. Que esté completa y detallada. 4. Que los cruces de las distintas cédulas se correlacionen fácilmente, de tal manera que contengan suficientes índices y marcas que permiten al lector relacionar datos con facilidad. 5. Que sea pertinente, por lo cual solo deberá contener la información necesaria para cumplir el objetivo propuesto. Reglas para la elaboración de cédulas de auditoría. Adoptar según el tipo de auditoría, sujeto fiscalizado y rubro. Decir si es necesario su formulación en función del objetivo y procedimientos aplicados. Efectuar un diseño previo y elaborarlas preferentemente mediante computadora. Aprovechar los elementos documentales proporcionados por el sujeto fiscalizado. Anotar los datos en columnas. Asentar en las cédulas los datos suficientes y necesarios y tener cuidado de que estén completos. Ordenar y anotar los datos de tal forma que el lector llegue al mismo conocimiento de la información y a la misma conclusión que el auditor que elaboró la cédula. Para efectos de corrección, en las cédulas elaboradas manualmente, las palabras o números incorrectos se tacharán y los correctores se escribirán en la parte superior de la rúbrica de quien elaboró o supervisó la cédula. Una vez elaborada una cédula en forma manual, esto no deberá desecharse ni pasarse en limpio, por lo que se deberá trabajar siempre con limpieza y precisión. Los datos y cifras de las cédulas que se elaboren manualmente se escribirán con letra legible o de molde y con tinta negra. En caso de que las cédulas se elaboren mediante computadora, estas se deberán imprimir preferentemente en papel de color para agilizar su localización e identificación en los legados. Marcas de auditoría. Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados en las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y tiempo se utilizan marcas de auditoría, las cuales son símbolos especiales creados por el auditor con una significación especial. Por ejemplo, al efectuar una reconciliación bancaria, los cheques pendientes de cobrar y las consignaciones bancarias deben ser cotejadas con el libro de bancos para comprobar que están bien girados y elaborados. En cuanto al importe, el número y la fecha, beneficiario, número de cuentas, etc. A cada uno de los cheques y consignaciones cotejadas debe tener una descripción realizada. Para las marcas de auditoría se deben utilizar un color diferente al de color de texto que sea utilizada en las cédulas de los índices. Las marcas deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otras. Concepto de la marca de auditoría. Las marcas de auditoría son aquellos símbolos convencionales que el auditor adopta y utiliza para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en el desarrollo de la auditoría. Objetivos de las marcas de auditoría. Dejar constancia del trabajo realizado. Facilitar el trabajo y la ayuda que se aproveche al máximo en el espacio de la cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades efectuadas para la revisión de varias partidas. Agilizar la suspensión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo realizado. Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la auditoría. Clasificación de las marcas de auditoría. Marcas de auditoría estándar, que se utilizan para hacer referencia de las técnicas y procedimientos que se aplican constantemente en las auditorías y son interpretadas de la misma manera por todos los auditores que las emplean. Son de utilización y aceptación general. Marcas de auditoría específicas. No son de uso común, en la medida que se adopten deberán integrarse al índice de marcas correspondientes y señalarse con toda claridad al pie o alcance de los papeles de trabajo. Las marcas de auditoría que a continuación se detallan para su aplicación en el campo de trabajo son operaciones aritméticas verificadas, suma de cuadros correctos, importe de no considerado en sumas, es decir, no incluido en tabulaciones sumatorias e inventarios, confortado de documentos comprobatorios, cotejado de registros presupuestarios autorizados y verificados físicamente, cotejado de registros contables,
verificado con registros de presupuesto de ejercicio, cotejado de cuentas públicas, punto de aclarar, revisar y totalizar, y el punto aclarado, verificado y comprobado. Las últimas marcas de auditoría solo son temporales, ya que los papeles de trabajo no deben haber puntos pendientes de verificar, solicitar y revisar y deben estar completos. Incluir en el informe. Corrector en los datos de la misma cédula llamada de auditoría. Partida presupuestal afectada que no cumple la información. Partida presupuestal afectada que no cumple la normatividad aplicable. Las notas aclaratorias llamadas de auditoría. Fuente de datos no aplicables, va a la otra cédula, viene de la otra cédula, operaciones aritméticas incorrectas, suma de registro auxiliar igual que los saldos de mayor, sin comprobantes y comprobantes sin requisitos fiscales.